mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos tus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del... Hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Recuerda que este emprendimiento digital está hecho para ti, para resolver todas las dudas e inquietudes con respecto a las normativas que saca el Estado colombiano en diferentes temáticas. Recuerda suscribirte a mi canal y sobre todo compartir en redes sociales para que lleguemos a más colombianos. Recuerda que en la caja de comentarios puedes dejar cualquier inquietud que tengas al respecto y será resuelta con muchísimo gusto en videos de contenido digital. Les informo que a partir de ahora empezaremos a trabajar una temática súper interesante y de rango internacional, como es el tema de derechos humanos. Recuerda que pronto vas a tener noticias y también tendremos la novedad en cuanto a Ministerio de Educación Nacional con respecto a la participación en becas de ICETEX. Hoy haremos lanzamiento de ese video y espero que estés conectado en nuestro canal para tener más información de primera mano. Vamos a hablar sobre la Directiva 011 dirigida a gobernadores, alcaldías, secretarios de educación y entidades certificadas y no certificadas, rectores y directores rurales. Es importante saber que esta directiva brinda orientaciones en la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria. La información fue dada el día 29 de mayo, pero esperando que saliera la nueva directiva 012 correspondiente a los centros educativos no oficiales, no quisimos sacarla para poder darle la información desde los dos puntos de vista. En este caso, tenemos las orientaciones en cuanto a la prestación del servicio educativo en torno a la emergencia. De acuerdo con la evolución que se ha presentado, se han brindado unas orientaciones a nivel nacional en lo público con respecto a la educación o la prestación del servicio educativo en el ámbito público. Dentro de las orientaciones tenemos trabajar en el continuo ejercicio o trabajo en casa. Estas medidas están dadas para preservar y atender la contingencia y asegurar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuerda que el principal propósito del Estado colombiano y el Ministerio de Educación Nacional es generar entornos educativos confiables para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un mejor desarrollo, tanto desde su derecho a la salud como desde su derecho a la educación. Recuerda que si los dos bien están conexos o están conectados, para el que de pronto no entiende términos jurídicos, es el hecho de que estén conexos, prevalece el derecho a la vida como principio o derecho fundamental básico. Se requiere que como Estado colombiano se brinden todas las estrategias y propósitos que permitan organizar y actualizar los recursos educativos para brindar un servicio tanto a la población educativa, que son los menores, como a los educadores. Es por esto que se están brindando todas las condiciones disponibles de medios físicos, guías, textos escolares, materiales y modelos educativos flexibles, medios de comunicación masiva como radio y televisión y medios digitales como Aprende Digital y Transformas y los recursos de Transmedia. Recuerda que existen unos recursos dispuestos en cada institución educativa para poder brindar esta información. Además de esto, te puedo orientar con respecto a que el desarrollo de las estrategias se deben dar por parte de las Secretarías de Educación, se deben hacer un acompañamiento y un fortalecimiento en los métodos y acciones o las directivas para preservar que la cobertura y la calidad educativa sean principio fundamental o ejes centrales de cada Secretaría de Educación. Es por esto que las instituciones educativas, en el marco de su autonomía institucional, también deben tener el apoyo y el acompañamiento primordial de las Secretarías de Educación. ¿Por qué? Porque se diseñan unas guías y unas plataformas, unos materiales de apoyo y unas actividades que deben ser de una manera orientadas por las Secretarías de Educación. Dentro de los procesos de aprendizaje se deben dar todas las condiciones, tener presente los contextos educativos y las situaciones de cada comunidad. Es por esto que los recursos educativos deben estar disponibles. Del mismo modo, la evaluación epidemiológica de la pandemia debe tener
eje fundamental para poder determinar si se va a presentar la alternancia o no, o si se va a seguir trabajando de manera virtual. Es por esto que se realizarán unos ajustes que incluyen ampliación del tiempo en la prestación del servicio, que hasta el momento está hasta el 31 de julio en cuanto a la población estudiantil de niveles preescolar, básica, media y ciclos adultos. Es por esto que las instituciones educativas deben continuar con la revisión, ajuste y adaptación de todos los elementos para poder generar un currículo flexible, adaptado al contexto. Es por esto que el acompañamiento de este proceso de aprendizaje en casa debe requerir fortalecer en torno al ente territorial certificado y del mismo modo los establecimientos educativos para que puedan generar un mejor contenido para el aprendizaje significativo. De este modo, la valoración de los logros de esta población estudiantil debe estar dada bajo los principios de un trabajo autónomo, donde se continúe teniendo la base para establecer un desarrollo de un plan de estudio orientado a implementar en cada grado y en cada nivel educativo, pero bajo la modalidad de flexibilidad. Las orientaciones en torno al retorno gradual y progresivo de estos establecimientos deben estar dadas por las condiciones de la pandemia. Es por eso que no podríamos en estos momentos dar información a mediano plazo porque tenemos que esperar el comportamiento de la misma. Es por esto que el sector educativo, en coordinación con todos los demás sectores, deben trabajar en los meses siguientes en elaborar un alistamiento de las condiciones de bioseguridad administrativas, técnicas y pedagógicas que realice una transición progresiva, no impactante, no rápido, no acelerada, sino progresiva de las actividades escolares e institucionales. Esto implica para lo que todos sabemos, el manejo de unos recursos económicos para poder implementar estas condiciones de bioseguridad. Es por esto que para reanudar las actividades de los establecimientos educativos se debe hacer de manera gradual. Tener presente que se refiere al concepto de alternancia como la necesidad de conjugar distintas variables y consecuencias y circunstancias que están dadas en el servicio educativo. Es por esto también que se debe tener presente la necesidad de cada territorio. De esta manera, la combinación del trabajo en casa complementado con los encuentros periódicos presidenciales podrá integrar los diferentes recursos pedagógicos. De esta manera, la asistencia al establecimiento educativo debe ser organizada de manera gradual, organizada bajo los parámetros y análisis de la pandemia, de las condiciones del establecimiento educativo, de las variables y el contexto en el que se encuentra esa institución educativa, pero siempre observando las medidas de seguridad y distanciamiento social. De esta manera, el análisis de las condiciones de cada establecimiento debe estar de acuerdo con las mismas que veíamos hace un momento en las instituciones educativas no oficiales. La capacidad instalada, el número, las características de la población, el equipo docente y la adecuación para responder a las medidas de bioseguridad puedan ser evaluadas y determinadas por el establecimiento educativo. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los 5 días siguientes a la expedición de esta directiva, entregará a las secretarías todos los lineamientos de transición progresiva para que el servicio educativo en modalidad presencial se empiece a implementar con medidas de bioseguridad. Es por esto que las autoridades deben estar presentes para el desarrollo de la producción de los protocolos referidos a cada secretaría, los elementos necesarios para listar la prestación del servicio por esquema de alternancia. La Secretaría de Educación es la autoridad responsable de organizar la prestación del servicio educativo, por lo tanto deberá adoptar esos protocolos y a partir de esas orientaciones dadas por la Secretaría de Salud, dar orientaciones pedagógicas en relación a esta cartera, dirigida a todos los docentes y directivos docentes y alumnos, padres de familia que se encuentran dentro de la población educativa. Es por esto que se deben contemplar que en las situaciones rurales, las aulas multiagro y las escuelas unitarias, el número de integrantes de la comunidad educativa, nivel, grado educativo y otras particularidades que hacen parte de los proyectos educativos como el PEI, el PEC y el PERCO. Cada secretaría tiene la obligación de establecer un plan de inspección y vigilancia para articular con salud y poder vigilar el cumplimiento de estos protocolos. Los departamentos deben valorar y planear la situación en sus municipios no COVID. Además de esto, ir haciendo un esquema de retorno gradual y progresivo.
La responsabilidad de la Secretaría es también en mantener la constante instancia territorial en torno a monitorear el comportamiento de contagio y la financiación de estas actividades, insumos y elementos de protección de esta directiva se encuentran dispuestas por las entidades territoriales certificadas. Es por esto que se deben seguir las siguientes directrices: una priorización del porcentaje no distribuido del gasto administrativo. Además de esto, se deben tener presente que, sin perjuicio de la destinación de las que puedan tener las entidades territoriales, sus recursos propios, regalías, cooperación, cofinanciación y demás fuentes que gestionen delante del gobierno nacional. Dentro de las directivas de la organización de los calendarios académicos, encontramos que la circular 34 del 13 de septiembre del 2019 indicó que se deberían adoptar calendarios académicos para el 2020 con corte del 15 de marzo, que no superaran el promedio de 7 y 8 semanas de trabajo académico con 40 horas previstas por el año. La medida de emergencia indicó que se empezarán a trabajar como mínimo 40 semanas de trabajo académico, como lo señala el artículo 86 de la 115, pero que, de acuerdo a la circular 020, la generalidad de las entidades territoriales se ha adelantado un periodo de 13 semanas de trabajo académico desde la expedición de esta directiva. Ahora bien, la evolución de la epidemia del COVID-19 tiene presente que se han identificado algunas entidades territoriales certificadas en educación que tienen casos especiales, que en su totalidad parten de acuerdo a la jurisdicción. En este caso, se deben adoptar medidas para evitar que el aprendizaje de los niños se vea afectado de una manera específica. Por lo tanto, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 660 del 13 de mayo del 2020, adicionó al artículo 86 del 115 que hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social por el COVID, Ministerio de Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico para realizar un trabajo en los periodos diferentes a los contemplados inicialmente. Por lo tanto, las solicitudes deben tener presentes las directivas que se expide por el Ministerio de Educación Nacional. Además de esto, cada ente territorial debe tener en cuenta unas reglas y criterios claros. Puede haber posibles modificaciones al calendario académico de la vigencia 2020. Se debe priorizar la culminación del primer semestre de trabajo académico y se debe tener en cuenta la evolución de la emergencia. Además de esto, cada Secretaría de Educación tendrá que establecer una flexibilización del calendario, convirtiéndolo hasta 2 semanas de trabajo académico con estudiantes en semanas de desarrollo institucional. Además, durante las semanas de desarrollo institucional, las instituciones educativas deberán diseñar y fortalecer las prácticas pedagógicas flexibles y los procesos de evaluación en el marco de trabajo colaborativo e interdisciplinar. Las entidades territoriales también contarán con calendarios diferentes en comunidades étnicas y condiciones rurales. Y se mantendrá todo el receso escolar decretado por el decreto o reglamento único de educación, decreto 1075 del 2015. En cuanto al procedimiento de la modificación del calendario, está a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se tendrán en cuenta unos lineamientos básicos que competen directamente a los funcionarios de educación. Esta parte no me detendré porque corresponde al desarrollo propio de, como funcionarios públicos en las Secretarías de Educación, ejercer esta labor. Dentro de las condiciones finales, se dan unas orientaciones al sector educativo puntualmente para trabajar la parte presencial y en casa a partir del segundo semestre. Se deben tener en cuenta que el programa de alimentación escolar emitirá unas orientaciones específicas a cada ente territorial y a cada secretaría para poder realizar ajustes contractuales, procedimientos y operación del programa de alimentación escolar. Además de eso, se deberá recomendar o adecuar la prestación del servicio educativo de acuerdo a la emergencia sanitaria. Es importante también saber que los canales de diálogo siempre están dispuestos en el Ministerio de Educación Nacional con respecto a las acciones de pedagogía, permanencia de los estudiantes, padres de familia y acudientes. Por lo tanto, siempre se deben socializar este tipo de contenidos
para poder generar compromisos conjuntos a mejorar en las condiciones educativas y, por supuesto, a implementar de manera segura los protocolos de bioseguridad que sean monitoreados y vigilados tanto por el ente territorial como el área de inspección y vigilancia y el sector de salud. Recuerda suscribirte a mi canal porque tenemos contenido digital de valor y vendremos con muchas cosas interesantes para ti. Bendiciones, cuídate. Bye bye.